Mira, amigo, gustosamente continuamos con ustedes haciendo este análisis, manejando estos temas que son tan importantes para la sociedad dominicana. Claro. Oye, José Manuel, dice el exgobernador del Banco Central, don Carlos de Pradera, que el gobierno tomará prestada la suma astronómica de 78.000 millones de pesos para sustentar el presupuesto general del Estado en el 2012. Más adelante dice lo siguiente: anunció que el año que viene va a gastar 115.000 millones de pesos en el pago de la deuda. Yo entiendo que aquí quiso, si no fue él, a lo mejor fue el periodista, en el pago del servicio de la deuda debe ser, Exacto. que no es lo mismo, No es lo mismo. porque el pago de la deuda incluye capital e Capital de interés. interés, el servicio son los intereses solamente. Ujú. Ujú. Entonces, no es servicio, capital e interés. Sí, 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 amortización e sí, interés sí. es el servicio de la deuda. Si tú vas a pagar 115.000 millones, eh, la mayor proporción de eso que tú vas a pagar es capital, Claro, estamos hablando es amortización estamos de hablando de casi el capital. 23% del presupuesto, Exacto. que son Entonces, 430 mil tú lo millones. que estás haciendo en cierta medida es tomando prestado para poder atender ese servicio de la deuda, pero en términos netos, la deuda a, no va a subir en 78.000 millones, como aparenta que es lo que quiere decir don Carlos en su artículo, Sí, porque tú tienes que restarle a esos 78.000 millones lo que tú vas a dedicar a amortizar la deuda de esos 115.000 que tú tienes programado exacto. en el presupuesto. Y ver el neto que te queda al Entonces final. lo que tú vas, en lo que realmente tú te vas a endeudar es en el neto. Exactamente. Habría que ver cuánto de esos 115.000, como decíamos, que la mayor parte tiene que ser pago de intereses y la menor proporción, porque así es que siempre ocurre, digo, pago de capital y la menor proporción es pago de intereses. Entonces, el neto entre lo que tú desembolsas como nuevos Y préstamos y lo recibes. que tú amortizas de los préstamos anteriores es lo que se genera como endeudamiento adicional Ujú. a lo que ya tú tenías. Sí, Entonces, de eso es que hay que hablar y eso es lo que hay que aclararle a los amigos televidentes, porque a veces damos estas informaciones y decimos que el gobierno va a tomar 78.000 millones de pesos prestados y estamos diciendo que el gobierno se va a endeudar adicionalmente en 78.000 millones y no es así. Es ujú. en el neto entre lo que tú tomas como nuevo préstamo y lo que tú desembolsas. Correcto. Tomar prestado es una práctica que lo hacen todas las empresas, lo hacen todas las personas, todo el mundo toma dinero prestado. Los gobiernos también lo hacen. El problema no es tomar prestado, el problema es lo que tú haces con eso, Con con esos ese dinero. recursos, sí. ¿Para qué tú tomas prestado? Ujú. Si yo como persona tomo prestado y hago con ese dinero prestado una inversión y lo pongo a reproducir, a generar nuevos ingresos, yo estoy haciendo una inversión, yo estoy utilizando el ahorro del público, el ahorro que me presta el banco para generar nuevas actividades productivas. Ujú. Entonces uno lo que entiende es que eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Y no es verdad que ni Hipólito ni Danilo Medina, cualquiera de los que ganen las elecciones, van a poder dejar de tomar dinero prestado. Ujú. Ujú. Es que eso es imposible. Él tiene que ser un poco más sincero en eso porque él sabe que su candidato, que en este caso él mismo dijo que era Hipólito Medina, también va a tener que tomar dinero prestado. Ujú. Y habrá que ver quién toma más dinero prestado de los dos y para qué. Eh, Eso es el tema. se le pone un poquito difícil a don Carlos porque el mismo Hipólito ha dicho que los organismos internacionales de financiamiento son socios de este gobierno, pero realmente han sido socios de todos los gobiernos de la República Dominicana. Entonces, ¿cuándo se separan ambos? Pero Si siempre han coexistido y es necesario. Hoy en día, y creo que lo habíamos mencionado en un programa hace un tiempo acá, los organismos internacionales como por ejemplo el Banco Mundial y el BID son sumamente exigentes con los recursos que depositan en los países y en el manejo de los mismos. Ya toda no es la, como antes. toda la vida, sí, más o menos, ellos han exigido. Sí. eh, Yo puedo contar una anécdota que trabajando en la creación de un organismo del Estado, a mí se me llegó a preguntar, trabajando con el Banco Mundial, el secretario técnico, que dónde yo tenía la chequera del Banco Mundial.
sea, fíjate hasta dónde llega la percepción y la actitud política interesada sobre un tema económico, que donde yo guardaba la chequera del Banco Mundial. O sea, hasta ahí se llegaron a manejar las cosas, pero hoy en día no es así. Inclusive, los financiamientos, por ejemplo, que toma el gobierno con Brasil para las vías de infraestructura, todo eso es presupuestado, con desembolsos, con cubicaciones. O sea, ya las cosas no son, ¿por qué no son como antes? Porque el mundo ha estado en un crack continuo financiero y nadie está arriesgando para perderlo todo. Los bancos no van a arriesgarlo todo. Vaya más lejos, esa carretera que se acaba de hacer desde Santo Domingo hasta Las Terrenas. Sí. Ese es un proyecto que es autofinanciable. O sea, quien puso el dinero no fue el gobierno, fue la compañía que construyó la obra, y entonces va a cobrar el dinero de los peajes que paguemos por el uso de la vía. Que eso es la mejor forma. Si yo fuera gobierno, sería la mejor forma de yo hacer las obras, porque yo tengo hago un acuerdo con una compañía, te creo las condiciones, tú buscas el dinero, tú financias la obra, después tú haces el mantenimiento de la obra y crea el peaje para tú repagar la deuda y ganarte tu rentabilidad, porque eso es lógico. Pero tú me haces a mí un acuerdo y te compromete no solamente a cobrar el peaje, sino también a darle mantenimiento a la obra. Sí. Porque entonces yo estoy pensando ya que en el futuro, como gobierno, yo no voy a tener que gastar dinero para darle mantenimiento a esa obra, porque la obra se va a autofinanciar. Sí, sí. Y eso es el tipo concesional de hacer obra del Estado. Entonces, ese tipo de cosas así, yo creo que es la mejor manera, porque si una compañía toma prestado para hacer una obra de esa naturaleza, no es verdad que sabiendo que luego va a tener que darle mantenimiento a la obra, va a ser una obra mala. Pero tampoco va a ser un uso irracional de los recursos, no se lo va a robar. Exactamente. Porque sabe que se está robando a sí mismo. Exactamente. Entonces, esos son mecanismos, y además es un préstamo que tú estás haciendo, donde el dinero, donde el gobierno no está desembolsando, y se está haciendo una inversión. Sí. No se está tomando dinero para gastar. Hay otro elemento también adicional al tema por ejemplo, del solicitarse o poner en el presupuesto de que 78 mil millones de pesos serán vía financiamiento. Recordemos también que está el tema importante de la contrapartida del gobierno para los proyectos o los financiamientos que llegan a nivel internacional. Que si el gobierno no puede cumplir con una contrapartida, entonces la parte tampoco extranjera va a llegar. Entonces, y esas cosas se van dando en el tiempo. O sea, por eso lo importante es ver el final del ciclo y en dónde terminó. Y como tú bien decías, cuál fue el rebalanceo neto de la salida de pago y la entrada de recursos frescos vía financiamiento. Que son dos cosas diferentes y al final es un número mucho menor. Y hay otro elemento muy interesante del candidato del PRD. En un programa reciente acaba de decir que él aprendió de Balaguer que las deudas viejas no se pagan y que las nuevas hay que dejarlas que se pongan viejas. ¿Tú te imaginas si yo fuera un inversionista o alguien que tuviera recursos para proporcionar recursos, para darles préstamos a la República Dominicana, y tuviera las expectativas de un proceso electoral donde una persona que tenga un criterio de esa naturaleza pueda resultar siendo ganador de unas elecciones? ¿Tú crees que yo soy el inversionista que voy a poner mis recursos en una economía así? Pero es que tú estás dando una estocada al proceso de inversión extranjera de un país que está abierto al mundo. Entonces, si tú quieres abrirte al mundo más, te estás cerrando las puertas aquí en la nariz, de frente y de golpe. Porque tú estás reconociendo que lo que tú te comprometes no tiene ningún valor, y que aquellos que se comprometen con tu país tampoco le das ningún valor, ni tampoco ningún tipo de seguridad jurídica. Sí. Porque estás violentando toda una serie de procesos, y sobre todo hoy en día que hay una ley de compras y contrataciones del Estado, que si tú lo haces a través de licitaciones y hay transparencia, entonces ¿por qué tú la violas al final y no quieres pagarle? Son cosas que, es como decir que tú las oyes. Que el millón de PLDistas que tengan solidaridad se lo van a quitar. Que todos los empleados públicos que hayan van para afuera. Entonces,
Yo no dudo que con no todas esas solamente medidas eso. tengamos una economía perfecta, porque no vamos a tener gastos. Eso fue un gobierno que generó una situación que creó 1,5 millones de pobres, que mandó a la pobreza a 1,5 millones de dominicanos. El desempleo lo subió de un 13 a un 18%. Pero ya está mandando 1,5 millones más sin Ya, estar en el gobierno. con ese solo pronunciamiento, tú estás prácticamente creando una situación similar, porque es que el que tenga inversión o el que tenga recursos para invertir y pueda y perciba que una persona con un criterio así pueda ganar unas elecciones, no va a hacer inversiones. Sí. Y los que tengan inversiones hechas, lo más probable es que comiencen a tomar medidas para poner esos recursos a resguardo, sacarlos de aquí, llevárselos y crear una situación de crisis y de inestabilidad y de falta de confianza. Claro. Porque es que con ese tipo de cosas tú no puedes jugar en un país. En un mundo que ha recibido en los últimos 10 años tantos shocks externos e internos, lo mejor que tú puedes hacer es mantener las expectativas positivas a nivel macroeconómico, sin afectar los niveles de inversión extranjera y la credibilidad en la economía dominicana como un país receptor de inversión extranjera real. Si tú haces todo lo contrario a eso, tú estás siendo parte de la destrucción de una estabilidad que le ha costado mucho a este país y que no somos responsables de ellas. Con razón, uno de los principales bancos a nivel mundial acaba de decir que el ambiente en la República Dominicana se está arreglando porque ya Danilo Medina, el candidato oficial, está tomando una posición de crecimiento incluso por encima del candidato de la oposición, que eso ya es un mensaje positivo de lo que puede pasar en la República Dominicana en el proceso electoral del próximo año. O sea, es un banco que primero tiene muchos intereses en la República Dominicana y estaba preocupado por las informaciones que habían dado las primeras encuestas en el sentido de que el candidato del PRD estaba en la posición ventajosa, había arrancado adelante y había mucha preocupación. No es la primera vez que los bancos extranjeros hacen pronunciamiento en ese sentido, ya lo habían hecho en otras oportunidades, pero ahora lo que acaba de decir este banco es que se siente más cómodo y más tranquilo porque se está dando cuenta de que ya el candidato Danilo Medina es el que está en la primera posición de acuerdo con las últimas encuestas. Mira, vamos a continuar, vamos a la pausa y retornamos.